Biografía de Santa Filomena, Virgen y Mártir. Sacada del libro de María del Socorro Pérez. Datos. De la vida de Santa Filomena aún no se sabe nada, únicamente que fue martirizada. Lo poco que se conoce de esta santa ha sido mediante revelaciones privadas a 3 personas diferentes que recibieron de ella misma en el año de 1863. En respuesta a las oraciones de muchos que deseaban saber quién era ella y cómo llegó a recibir el martirio. Las personas favorecidas fueron un joven artista de buena moral y vida piadosa, un devoto sacerdote y una piadosa religiosa de Nápoles, la venerable María Luisa de Jesús, quien murió en olor de santidad. Estas revelaciones han recibido el imprimatur de la Santa Sede, dando testimonio de que no hay nada contrario a la fe. La Santa Sede dio la autorización para que se propagaran el 21 de diciembre de 1883. Revelaciones de la Madre María Luisa de Jesús sobre la vida de Santa Filomena. Yo soy la hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado de Grecia. Mi madre también era de sangre real. No tenían hijos, eran idólatras y continuamente ofrecían oraciones y sacrificios a sus dioses falsos. Un doctor de Roma llamado Publio, ahora está en el cielo, vivía en el palacio al servicio de mi padre. Este doctor profesaba el cristianismo. Viendo la aflicción de mis padres y por un impulso del Espíritu Santo, les habló acerca de nuestra fe e incluso les prometió posteridad si consentían en recibir el bautismo. La gracia que acompañaba sus palabras iluminaron el entendimiento de mis padres y triunfó sobre su voluntad. Se hicieron cristianos por encima de sus voluntades y obtuvieron la gran deseada felicidad que Publio les habría prometido en premio a su conversión. Al momento de nacer me pusieron el nombre de Lúmena, en alusión a la luz de la fe de la cual era fruto. El día de mi bautismo me llamaron Filomena, hija de la luz, Filia Luminis, porque en ese día había nacido la fe. Mis padres me tenían gran cariño y siempre estaba con ellos. Fue por eso que me llevaron a Roma en un viaje que mi padre fue obligado a hacer, debido a una guerra injusta. Yo tenía 13 años. Cuando llegamos a la capital, nos dirigimos al palacio del emperador y fuimos admitidos para una audiencia. Tan pronto como Diocleciano me vio, fijó sus ojos en mí, escuchó toda la explicación del príncipe mi padre. Cuando acabó, y no queriendo ser ya molestado, le dijo a mi padre: yo pondré a tu disposición toda la fuerza de mi imperio y te pediré a cambio solo una cosa, que es la mano de tu hija. Mi padre, deslumbrado con un honor que no esperaba, accedió inmediatamente a la propuesta del emperador, y cuando regresamos a nuestra casa, mi padre y mi madre hicieron todo lo posible para inducirme a que accediera a los deseos del emperador y a los suyos. Yo lloraba y les decía: ¿ustedes desean que por el amor de un hombre yo rompa la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece a él y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para ese tipo de promesas, me decían, y proferían las más terribles amenazas para obligarme a aceptar la mano del emperador. La gracia de Dios me hizo invencible. Mi padre, no pudiendo convencer al emperador con las razones que alegó para ser dispensado de la promesa que había hecho, fue obligado por Diocleciano a llevarme a su presencia. Tuve que soportar nuevos ataques de mis padres al punto de que de rodillas ante mí imploraban con lágrimas en los ojos que tuviera piedad de ellos y de mi patria. Mi reino es el cielo. Mis palabras los hacían desesperar y me llevaron ante la presencia del emperador, quien hizo todo lo posible para ganarme con sus atractivas promesas y con sus amenazas, las cuales fueron inútiles. Él se puso furioso e influenciado por el demonio, me mandó a una de las cárceles del palacio, donde fui encadenada. Pensó que la vergüenza y el dolor iban a debilitar el valor que mi divino esposo me había inspirado. Me venía a ver todos los días y soltaba mis cadenas para que pudiera comer la pequeña porción de pan y agua que recibía como alimento. Y después renovados sus ataques, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera podido resistir. Yo no cesaba de encomendarme a Jesús y a su Santísima Madre. Mi cautiverio había durado 37 días, cuando en medio de una luz vi a María con su divino Hijo en brazos. Ella me dijo: hija mía, 3 días más de prisión y después de 40 días dejarás este lugar de sufrimiento.
Las felices noticias hicieron que mi corazón latiera de gozo, pero como la reina de los ángeles había añadido, dejaría la prisión para ser sometida a tormentos mucho más terribles que los anteriores. Pasé del gozo a una terrible angustia que pensaba me mataría. Entonces me dijo la reina de los cielos: «Ten valor, hija mía, no sabes el amor y la predilección que tengo por ti. El nombre que has recibido en tu bautismo es garantía de ello, y la semejanza que tiene mi hijo y conmigo. Como tú te llamas Lúmena y tu esposo se llama Luz, estrella, sol, y como yo soy llamada Aurora, estrella, la luna en su máximo fulgor y el sol. No temas, yo te asistiré. Ahora que tu naturaleza se debilita, con toda justicia en su momento, la gracia te prestará fuerzas y el ángel, que también es mi ángel, Gabriel, que su nombre expresa fortaleza, vendrá en tu auxilio. Te recomendaré especialmente a él para que cuide de ti como mi más querido bien». Las palabras de la reina de las vírgenes me dieron nuevamente el valor y la visión desapareció, dejando la prisión llena de un perfume celestial. Lo que se me había anunciado pronto se realizó. Diocleciano, perdiendo sus esperanzas de hacerme cumplir la promesa de mi padre, tomó la decisión de torturarme públicamente, y el primer tormento era ser flagelada. Debido a que ella no se avergüenza de preferir a un malhechor, condenado por su mismo pueblo a una muerte infame, en lugar de un emperador como yo, entonces merece que mi justicia la trate a ella como él fue tratado. Ordenó que me quitaran mis vestidos, que fuera atada a una columna, y en presencia de un gran número de personas de la corte, hizo que me azotaran con tal violencia, que mi cuerpo se bañó en sangre y lucía como una sola herida abierta. El tirano, pensando que me iba a desmayar y a morir, me hizo arrastrar a la prisión para que me muriera. 2 ángeles brillantes con luz se me aparecieron en la oscuridad y derramaron un bálsamo en mis heridas, restaurando en mí la fuerza que no tenía antes de mi tortura. Cuando el emperador fue enterado del cambio que en mí había ocurrido, me hizo llevar ante su presencia y trató de hacerme ver que mi curación se la debía a Júpiter. Dijo: «Él ha decidido positivamente que tú serás la emperatriz de Roma», y lanzó seductoras palabras y promesas de grandísimos honores y aduladoras caricias, esforzándose por completar el trabajo del infierno que había comenzado. Pero el Espíritu Santo, al cual había encomendado mi constancia, llenó de luz mi entendimiento en ese instante, para dar todas las pruebas de solidez de nuestra fe, a las que ni Diocleciano ni ninguno de sus cortesanos presentes pudo nunca responder. Entonces se renovó su frenética ira y ordenó que fuera sumergida en las aguas del Tíber con un ancla en el cuello. La orden fue ejecutada, pero Dios no permitió que esto tuviera éxito. En el momento en el cual iba a ser precipitada al río, 2 ángeles vinieron en mi socorro, cortando la soga que estaba atada en el ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y me transportaron gentilmente a la vista de la multitud, a las orillas del río. Este milagro obró un maravilloso efecto en un gran número de espectadores que se convirtieron a la fe, pero Diocleciano lo atribuyó a cierta magia secreta, y me arrastraron por las calles de Roma y ordenó que me dispararan una lluvia de flechas. Cuando la recibí, mi sangre fluía por todos lados. Él ordenó, cuando estaba exhausta y moribunda, que fuera llevada nuevamente al calabozo. El cielo me honró con un nuevo favor. Entré en un dulce sueño y cuando desperté estaba totalmente curada. El tirano, lleno de rabia, dijo: «Que sea nuevamente traspasada con flechas afiladas». Otra vez los arqueros doblaron sus surcos con todas sus fuerzas, pero las flechas se negaron a salir. El emperador estaba presente y al ver esto se llenó de rabia. Decía que yo era una maga, pensó que la acción del fuego destruiría ese encantamiento. Entonces ordenó que las puntas de las flechas fueran encalentadas en un horno al rojo vivo, y con ellas mandó apuntar nuevamente contra mí. Y esta vez las flechas fueron disparadas, pero luego de recorrer la distancia que las separaba de mí, tomaron milagrosamente la dirección contraria desde donde habían sido lanzadas. 6 arqueros fueron atacados por ellas y murieron. Varios de ellos renunciaron al paganismo, y la gente comenzó a rendir público testimonio del poder de Dios que me había protegido. Esto enfureció al tirano, que determinó apresurar mi muerte, ordenando que mi cabeza fuera cortada con un hacha. Entonces mi alma voló hacia mi divino esposo, el cual me coronó con la corona de la virginidad y la palma del martirio. Distinguida con esta elección, tengo parte en el gozo de su divina presencia.
Este día fue tan feliz para mí por verme entrar a la gloria, un viernes a las 3 de la tarde, en un día y la misma hora que el maestro expiró. Descubrimiento de su tumba. Filomena fue una joven mártir del inicio del cristianismo, de la cual su existencia quedó ignorada hasta que se hallaron sus restos mortales el 24 de mayo de 1802. Esto sucedió el día de María Auxiliadora, durante una de las excavaciones que constantemente se hacen en Roma. La encontraron en la catacumba de Santa Priscila, en la Vía Salaria, en donde los excavadores encontraron una tumba cubierta por 3 losas, y en ellas había una inscripción rodeada de símbolos que aludían al martirio y la virginidad de la persona sepultada. El emblema del lirio y la palma estaba grabada en el sepulcro de la santa para indicar su virginidad y su martirio. El ancla, un látigo y 3 flechas, 2 que señalaban en direcciones opuestas y una con una línea curvada sobre ellos, significando el fuego e intentando simbolizar los diferentes tormentos que la mártir sufrió en el testimonio de su fe y amor a Jesucristo. La inscripción decía Lumena Pax Tecumfi. Posiblemente las losas fueron colocadas incorrectamente debido al poco conocimiento que los obreros tenían de latín. Por lo tanto, la inscripción correctamente puesta se leería Pax Tecum Filumena. En español, paz sea contigo, Filomena. Al abrir la tumba descubrieron un esqueleto de huesos pequeños y notaron que su cuerpo fue traspasado por flechas. Los restos los revisaron cirujanos, quienes aseguraron que la joven recibió esa clase de heridas antes de morir. Los expertos coincidieron que la niña fue martirizada a la edad de 12 o 13 años. Costumbres de los primeros cristianos. Por el entusiasmo que causaba entre los creyentes de Jesucristo el valor de quienes morían por la fe, los cristianos acostumbraban a marcar las lápidas con el signo de la palma a quien había sido martirizado, y ponían al lado de los restos un pequeño frasco que contenía la sangre del mártir. Hechos extraordinarios del descubrimiento. Cuando los médicos estaban transfiriendo la sangre seca a un nuevo frasco transparente, ante todos los que estaban presentes, sucedió un hecho extraordinario. Asombrados, vieron que las pequeñas partículas de la sangre seca que caían en el nuevo frasco brillaban como oro, diamantes y piedras preciosas, que resplandecían como los colores del arco iris. Hasta el presente aún se puede observar en algunos momentos de gracia que estas partículas cambian de color. Los huesos, el cráneo, las cenizas y el frasco que contenía la sangre se depositaron en un ataúd, el cual cerraron y sellaron triplemente para mayor seguridad. Con guardia de honor, el ataúd fue trasladado para quedar bajo la custodia de Cardenal Vicario de Roma, en una capilla donde se guardan los cuerpos de algunos santos. Las autoridades eclesiásticas declararon la autenticidad de las reliquias de la mártir. Traslado de sus restos. Las reliquias de la santa fueron mantenidas en Roma hasta 1805. En ese tiempo, el padre Francis di Lucia, procedente de Mugnano, pequeño pueblo cerca de Nápoles, fue a visitar la ciudad de Roma. Él tenía un ardiente deseo de procurar las reliquias de una joven mártir para su iglesia. Como el obispo de Potenza apoyaba su petición y le acompañaba hasta Roma, el padre Francis obtuvo permiso para visitar el tesoro de las reliquias, un largo pasillo donde se preservaban las reliquias de varios santos. Cuando se paró frente a la reliquia de Santa Filomena, se llenó de un gozo espiritual grande y oró ante ella. Él pensaba que el gran heroísmo de esta joven mártir era la inspiración que necesitaban los jóvenes de su parroquia, que su fortaleza virginal los retaría a la pureza. Las reliquias de Santa Filomena eran consideradas famosas y reservadas para algún distinguido prelado. El padre Francis las pidió. Al no recibir ninguna respuesta, decidió ir solo ante los canónigos de San Pedro e insistió. Hizo la petición a nombre del obispo de Potenza y le dieron las reliquias de Santa Filomena. Los que estuvieron implicados en la primera petición pensaron que el obispo era merecedor de una reliquia de primera clase. Sin embargo, el obispo de Potenza quiso que el pobre sacerdote de Mugnano las tuviera para su parroquia. De regreso a su pueblo, los viajeros se alojaron en una casa de un buen amigo en Nápoles. La señora de la casa, doña Ángela Rose, padecía de una enfermedad incurable desde hacía 12 años.
Ella ofrecía vestir las reliquias con la esperanza de ser curada. Las reliquias fueron cubiertas por una estatua de la santa, hecha especialmente para hacer propósito y colocadas en una urna de madera. Muchos milagros empezaron a darse. La señora Angela Rose fue instantáneamente sanada al tocar las reliquias. Otros también obtuvieron diferentes curaciones. El 10 de agosto de 1805, las reliquias de la santa fueron trasladadas a Mugnano, a la casa del padre Francis y Lucia. Continuos milagros de toda clase acompañaban el traslado. Un día antes de la llegada, por las oraciones de los habitantes, una lluvia abundante refrescó los campos y los prados de Mugnano. Después de una larga temporada de sequía, el señor Michael Ulpicela, un abogado que no había podido salir de su cuarto por 6 semanas, fue llevado donde estaban las reliquias y regresó sanado. Milagro en Mugnano. El santuario de Santa Filomena fue escenario de prodigiosos milagros. Entre ellos se encuentra la sanación de Pauline Haricot, hija favorita de unos aristocráticos franceses. Era muy bella y tenía una atractiva personalidad. No obstante, los atractivos placeres y los halagos de sus admiradores, el corazón de Pauline se movía más hacia las cosas del espíritu que a las del mundo. Aunque la lucha entre las cosas de Dios y las del mundo era fiera, la gracia triunfó y Pauline fue recordada para siempre como la fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe y el Rosario Viviente. Aunque Pauline había sufrido una enfermedad en marzo de 1835, era de gravedad porque afectaba su corazón y a medida que se complicaba las palpitaciones se volvían más violentas, que se podían oír a cierta distancia. Un pequeño movimiento o cambio de posición era suficiente para que la sangre corriera violentamente a su corazón, que casi se sofocaba. Su respiración parecía parar y su pulso se volvía imperceptible. Durante varios años de tortura, drásticos remedios se le tuvieron que aplicar para restaurarla, y solo tenía pequeños intervalos de alivio. Uno de ellos ocurrió al terminar de hacer una novena a Santa Filomena. Después de saber de su gran poder con Dios, tan solo el mencionar el nombre de la santa, ella experimentaba un gozo y un deseo de visitarla en su santuario. Por eso parecía aún imposible, ya que éste quedaba a una gran distancia de Francia. Actuando bajo una inspiración y después de informarle al doctor sobre la gravedad de su enfermedad, ella intentó un viaje al santuario del Corazón de Jesús en Paray-le-Monial. Sobrevivió al viaje y se dijo a sí misma: «Si no me mató este viaje, iré a Roma a obtener la bendición del Santo Padre», lo cual era la ambición de su vida. Ir a Roma significaba viajar a través de los Alpes por caminos abandonados. Era un largo y peligroso viaje, aún para las personas en buen estado de salud. Pauline se puso en camino. Los dolores que padeció eran intolerables. En Chambéry, su valor estaba por terminar y casi se resignó a morir lejos de casa y del vicario de Cristo. Estuvo inconsciente por 2 días. Los alumnos de la escuela del convento de su pueblo hicieron una novena a Santa Filomena por su recuperación. Cuando terminaron la oración, ella pudo seguir con el viaje. En Loreto, Pauline sufrió una recaída. Después de unos días continuó su viaje hasta llegar casi inconsciente a Roma. Las hermanas del Sagrado Corazón la recibieron con gran amabilidad. En tan grave estado de salud se encontraba que le era imposible dejar el convento. Parecía que después de tanta dificultad no iba a poder ver al Santo Padre, pero la Santa Madre de Dios y Santa Filomena no la abandonaron. Su llegada a Roma fue informada al Papa Gregorio XVI, quien al saber de su estado decidió ir en persona a ver a esta joven mujer que tanto había hecho por la Iglesia. Esto era un honor y una consolación para Pauline. El Papa fue amable y le agradeció repetidamente su trabajo a favor de la Iglesia Católica y la bendijo una y otra vez. Le pidió orara por él cuando llegara al cielo. Ella se lo prometió. Entonces Pauline le preguntó: «Santo Padre, si yo vuelvo bien de mi visita a Mugnano y voy a pie al Vaticano, ¿usted se dignaría en proceder sin demoras con la investigación final en la causa de Santa Filomena?» «Sí, mi hija», replicó el Papa, «porque eso sería un milagro de primera clase». Nadie pensaba que ella volvería, debido al estado tan precario de salud. Era el mes de agosto y el clima estaba extremadamente caluroso. Viajaban de noche para evitar el fuerte calor del día. Llegaron a Mugnano un día antes de la fiesta de Santa Filomena.
Una inmensa multitud se había reunido para celebrar la fiesta. A la mañana siguiente, Pauline recibió la Santa Comunión cerca de las reliquias. Sufría dolores inmensos en todo el cuerpo y su corazón latía tan violentamente que se desmayó. Las personas pensaron que se había muerto y quienes estaban con ella trataron de sacarla de la iglesia. En ese momento recobró el conocimiento e hizo una señal de que la dejaran cerca de las reliquias. De repente un torrente de lágrimas vino a sus ojos, el color volvió a sus mejillas. Un brillo saludable sobrevino a sus entumecidos miembros. Su alma estaba llena de un gozo celestial y pensó que dejaba este mundo para irse al cielo. Pero no fue así. Santa Filomena la había sanado. Todavía iba a vivir muchos años para Dios y su iglesia. Cuando estuvo segura de su sanación, Pauline permaneció en silencio por un rato, pero la superiora del convento, al ver lo que estaba pasando, ordenó que sonaran las campanas para anunciar el milagro. El pueblo, lleno de gozo, gritaba: ¡Viva Santa Filomena! En acción de gracias, Pauline se quedó unos días más. Cuando se fue, llevaba consigo una reliquia grande de la santa, cubierta en una estatua. Pauline no le había informado al Santo Padre de su sanación. Todos en el Vaticano, al oír lo que se sentía, estaban sorprendidos. Sobre todo el Papa, que si no la hubiera visto ante él en perfecto estado de salud, no lo hubiera creído. A la petición de Pauline, él concedió el privilegio de construir una capilla en honor de Santa Filomena. Para poder investigar el milagro, el Papa ordenó a Pauline que se quedara por un año en Roma. Durante ese año, ella obtuvo de él muchos privilegios para el Rosario Viviente. Al terminar el año, regresó a Francia. Los papas devotos de Santa Filomena. Poco después del hallazgo de los restos de Filomena, varios romanos pontífices demostraron su devoción y su afecto a ella. León XII, de 1823 a 1829, dio permiso para la erección de altares e iglesias en honor de Santa Filomena. Gregorio XV, en enero 30 de 1837, elevó a Santa Filomena formalmente a los altares en una infalible declaración hecha pública en nombre de la Santa Madre Iglesia para la edificación de todos los fieles y para gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. También le dio el título de patrona del Rosario Viviente. Pío IX, en 1849, la nombró patrona de los hijos de María. León XII, antes de su elección al papado, fue 2 veces en peregrinación al santuario de Santa Filomena. Después de ser nombrado el vicario de Cristo, le dio una cruz de mucho valor al santuario y aprobó la confraternidad de Santa Filomena y la enriqueció con indulgencias. La elevó a archiconfraternidad. San Pío X elevó la archiconfraternidad de Santa Filomena a universal y nombró a San Juan María Vianney su patrón. Este papa y gran santo de la Iglesia declaró desacreditar las presentes declaraciones concernientes a Santa Filomena como no siendo permanente, estables, válidas y efectivas, necesarias para la obediencia y en completo efecto para toda la eternidad. Procede de un elemento que es nulo y en vano y sin mérito ni autoridad. 1912. San Juan Vianney y Santa Filomena. San Juan Vianney era devoto de Santa Filomena. Existía un perfecto entendimiento entre el cura de Ars y la santa. La eligió como su patrona y él sentía su presencia constantemente. La llamaba con los nombres más tiernos y familiares. No dudaba en inducir a otros que invocaran su intercesión en sus necesidades de cuerpo y alma. Conoció a la santa a través de Pauline Jericot, la cual le ofreció parte de la preciosa reliquia que había obtenido en Mugnano. Inmediatamente se puso a trabajar para erigir una capilla en su iglesia y así custodiar con dignidad la reliquia. El lugar pronto se convirtió en escena de innumerables conversiones, curaciones y milagros. Para más información acerca de Santa Filomena, esta gran santa, les dejaré 2 links en la descripción. Cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en preguntar. Dios los bendiga.